Gyakko no Orion o La tragedia de Orión es la sexta y última canción del álbum La Review Eterna, correspondiente a la Review de Orión, dando punto final a la actuación de Starry Diamond. Interpretada por Momoyo Koyama como Karen Aijo, Suzuko Mimori en el papel de Hikari Kagura y Hotaru Nomoto como Akira Yukishiro. Como viene siendo de costumbre, la letra es de Kanata Nakamura, mientras que la composición y el arreglo es de Tatsuya Kato. Nos encontramos ante el acto final de la review entre las diferentes escuelas. Por un lado, el dúo protagonista de Seisho, Karen y Hikari. Por el otro lado, la Butai Shoujo más talentosa de su academia, la emperatriz de Ziegfeld, Frau Platin, Akira Yukishiro. Sin embargo, esta review trasciende más allá de la historia narrada. Estamos hablando de la consagración de Momoyo Koyama como la líder de Starira, y quisiera destacar el papel que ha tenido a lo largo de la franquicia. Siempre presente en todas las actuaciones que ha tenido Kukugumi, es prácticamente una de las seiyus que en más canciones participa. Por ejemplo, durante la actuación de Starry Desert, donde se narran los hechos del anime en vivo, participa en 9 de las últimas 11 canciones, y muchas de ellas de forma continuada. Desde aquí, nada más que admiración para nuestra querida Momoyo. No quisiera empezar a narrar la historia de Orión sin antes mencionar una de las curiosidades de esta canción, pues resulta que Hotaru y Momoyo participaron ambas en actuaciones de Sailor Moon, siendo Nosan Usagi Tsukino en la obra de 2016 Sailor Moon Amour Eternal y Sailor Moon Le Mouvement Final, mientras que Momoyo fue Sailor Mercury durante 2014 en Sailor Moon Petite Étrangère y el año siguiente en Sailor Moon Un Nouveau Voyage, contando así esta actuación con 2 Sailors. La constelación de Orión, el cazador, es probablemente la más conocida del cielo. Se encuentra cerca de la de Canis Minor, que es la canción de Procyon, y Major, que es la canción de Sirius, además de la de Tauro, que corresponde a la traición de Creta. La diosa de la caza, Artemisa, se enamoró del gran cazador Orión. Sin embargo, Apolo, el hermano de Artemisa y dios del sol, no aprobaba esta relación, así que convenció a Artemisa para que disparara a Orión, acabando con su vida mientras estaba lejos del mar. Zeus se apiadó de la diosa y su sufrimiento por matar a quien amaba, así que catasterizó a Orión en el firmamento. La review de Orión está compuesta por 2 partes. En la primera se representa el mito descrito anteriormente, salvo que Akira, quien tiene el papel de Artemisa, no acaba con la vida de Orión, que es Hikari, sino que la congela bajo la mirada de Apolo, que en este caso sería Karen. Por lo tanto, tras una pequeña introducción donde se van lanzando líneas acordes al personaje que representan, la canción se convierte en un dueto entre Karen y Akira. Momoyo y Nosan son capaces de mostrar un despliegue vocal maravilloso con una melodía clara y armoniosa. Karen logra descongelar a Hikari, pasando así a la segunda parte de la canción. Comienza con la primera recitando: "La luz de la sabiduría se vuelca en el mar frío", a lo que Hikari contesta: "La voz del sol se expande lejos". Es decir, el sol y la luz están abarcándolo todo. La canción prosigue, pero antes quisiera hacer una pequeña parada. Al final de la descripción oficial se menciona: ¿quién superará la review que trasciende el mito y se apoderará de la brillantez de Rigel, que es la estrella más brillante de la constelación de Orión? Y precisamente en una de las últimas estrofas se desvela quién lo hará. Karen le dice a Akira: "Incluso si tú eres Artemis". Akira le dice a Hikari: "Incluso si tú eres Orión". Pero Hikari le dice a Karen: "Incluso si tú no eres Apolo". Y es que Hikari está mencionando implícitamente que es Karen quien ha trascendido el mito, lo ha superado, lo ha dejado atrás. Ya no es Apolo quien tenía malas intenciones, ha heredado la luz del dios del sol y la ha hecho suya. El brillo, que es algo codiciado por todas las Butai Shoujos, le pertenece. Sin embargo, la última estrofa anuncia otro giro argumental, y es que Karen anuncia que, si son 2, serán capaces de alcanzar las estrellas. Es decir, está conectando con el mensaje original que tiene el final de la serie.